Koski, Corpon TV que lo saluda, encantado de conocerlo. ¿Es una exageración decir que un partido puede generar un infarto? ¿Qué tal, Jorge? Estaba escuchando atentamente su introducción. A ver, no es una exageración. Ujú. No hay que asustarse, pero hay que remitirse a lo que es la evidencia. Hay evidencia científica, incluso publicados en journals muy importantes que hablan que, bueno, estas emociones, como decía recién la canción, pueden llegar a desencadenar lo que nosotros llamamos eventos cardíacos. ¿Y cómo podría explicarlos? Digamos, puede ser algo inferior a un infarto, pero de cualquier forma tener un efecto cardíaco. No sé si podría graduarnos para legos A cuáles pueden ver, ser las consecuencias de una pasión excesiva en alguien con cierta tendencia a padecer cardiopatía. No sé si sea la palabra exacta. claro, no, está muy bien. A ver, cuando uno habla de emociones, en este caso estamos hablando de emociones que pueden ser percibidas como negativas por uno Ujú. mismo. O sea, lo que es la ira, lo que es el miedo, lo que es, bueno, la angustia, la ansiedad. Todas estas emociones pueden, por ejemplo, suceder cuando uno está mirando un partido de fútbol. Parece mentira porque uno dice, bueno, es simplemente un partido de fútbol. Pero ¿qué pasa? Acá es donde el cerebro nos puede jugar una mala pasada. Y lo que se hace es, a ver, cuando uno tiene una expectativa determinada, por ejemplo, estamos viendo a la selección argentina jugar en la cancha y nuestra expectativa obviamente es que gane la selección. Y la realidad no es esa porque está sucediendo, supongamos circunstancialmente en ese momento, todo lo contrario. Acá es donde el cerebro empaqueta ese, digamos, eslabón perdido entre lo que es el sentimiento y la emoción negativa, lo empaqueta en forma de señales eléctricas que liberan, que liberan en el organismo lo que llamamos las catecolaminas. O sea, liberan adrenalina y noradrenalina, que son situaciones que el organismo no sabe lo que está pasando. No sabe si realmente está frente a una amenaza, por ejemplo, tiene que salir corriendo porque le está atacando un animal salvaje o está cruzando una avenida y está pasando un auto que hay que acelerar porque un auto lo va a atropellar, o porque está pensando, en este caso, bueno, algo que está pensando como catastrófico. Eso lo que hace es liberar catecolaminas, esas adrenalina y noradrenalina actúan en el organismo y, por ejemplo, en los vasos sanguíneos pueden producir un aumento de la presión arterial, puede producir un aumento de lo que se llama la fuerza de contracción del corazón, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, hacer que la sangre se haga en ese momento más espesa, liberar unas sustancias inflamatorias que llaman citoquinas. Bueno, todo eso, a fin de cuentas, puede actuar en una arteria coronaria que previamente tenía algún tipo de lesión que quizá pasó desapercibida y generar, cuando yo hablo de un evento agudo, absolutamente, ese evento puede ser que esa coronaria se tape, se obstruya, se genera un coágulo y genera un infarto de miocardio. Y todo empezó con ese cerebro mirando, con nosotros mirando ese partido de fútbol, bueno, dando esas señales biológicas negativas. ¿Qué estadísticas hay, doctor, en el mundo, en distintos países, de infartos por partido de fútbol? Digamos, ¿es Bueno, uno cada 10 millones, uno cada 100 millones? a ver, las estadísticas que tenemos Mm. son estadísticas que se han hecho en distintos países, especialmente cuando hubo algún tipo de evento importante. Por ejemplo, hablando de un mundial de fútbol, hay un estudio muy interesante que se hizo en Alemania, en el mundial justamente de Alemania en el 2006, hace unos años ya, pero esto se hizo en la ciudad de Múnich. Y lo que se dio, por ejemplo, esto fue publicado hace unos años y fue lo que empezó que los cardiólogos empecemos a mirar esto con más detenimiento. A ver, los días que jugaba Alemania, o sea, que jugaba, digamos, la camiseta nacional, había 2.5 veces más cantidad de infartos de miocardio en la ciudad de Múnich. Ellos tienen muy buenas estadísticas y lo que ellos vieron es que había muchas más visitas a las guardias, mucha cantidad de infartos, 3 veces más cantidad de arritmias, o sea, tormentas eléctricas del corazón motivadas por estrés, y lo que es más importante, si uno tenía antecedente de enfermedad coronaria, o sea, aquellos que ya tenían problemas cardíacos, hasta 4 veces más
probabilidades de tener un infarto. O sea, son números importantes y que obviamente hay que prestarles atención. Sin ninguna duda. O sea, de lo que estamos hablando, para entenderlo, doctor, son personas que tienen previamente algún antecedente no descubierto todavía. Sí, Y otras personas que, bueno, tienen una capacidad de resistencia al estrés totalmente diferente. Inclusive a que realmente pase, no que el cerebro se confunda, sino que realmente enfrenten a un animal salvaje o a una persona que lo apunta con una pistola o a un auto que lo está por chocar. exactamente. A ver, aquel que tiene enfermedad coronaria, aún, a ver, hay gente que no sabe, hay gente que tiene lo que llamamos isquemia silente, o sea, que tiene algún tipo de enfermedad en el corazón, pero que no lo ha detectado aún, y muchas veces pasa que a veces el primer evento puede ser un infarto, que puede ser practicando un deporte, muchas veces vemos el deportista de fin de semana un esfuerzo exagerado en el tenis o en un partido de fútbol amateur, puede desencadenar un evento en alguien que quizás no tenía por lo menos manifestaciones o síntomas. Entonces hay que tener muy en cuenta. Por eso siempre aprovechamos para el consejo a la gente que nos está escuchando de que a pesar de no tener ningún síntoma específico cardíaco, no tener dolor de pecho, no tener falta de aire, no tener palpitaciones, hacer una consulta, lo que llamamos el chequeo en salud o el famoso apto físico, ahí es Ahora, muy hagamos importante. profilaxis. A ver, doctor, ¿hay formas de que una persona muy apasionada del fútbol diga, bueno, antes de ir a ver el Mundial, tengo que hacer que un electrocardiograma de esfuerzo? ¿Cómo se detecta una Sí. predisposición o una lesión previa que todavía fue leve y no generó síntomas? Bueno, a ver, es así. Yo lo que aconsejo es aquel que en el año previo, digamos, en el último año no haya ido a hacerse un chequeo, hacer un control. ¿El control que incluye? Bueno, lo básico que hacemos los cardiólogos, obviamente, es primero, bueno, un buen chequeo físico, ver los factores vitales, ver cómo está la presión arterial, un análisis de sangre, ver nuestro colesterol, el azúcar, etcétera. Y también, sí, ahí viene el famoso electrocardiograma, que nos da una foto del corazón. Con eso nos da una idea bastante acertada y con un buen interrogatorio del paciente de cómo está la cosa. Y muchas veces lo que hacemos es completar con pruebas de esfuerzo. Usted lo ha dicho bien, lo que hacemos es subir a una cinta o a una bicicleta. Y es como, yo siempre le digo a los pacientes, como sacar el auto a correr en la ruta con el técnico al lado y en una situación muy controlada para ver cómo está el motor. Te dice, bueno, a ver, súbalo a 100, 110 kilómetros por hora. Muy bien, su auto anda bien, entonces puede andar a 60, 70 kilómetros sin problema. Esto es lo mismo, aceleramos el corazón, hacemos una prueba de esfuerzo, le sometemos a un estrés físico, en este caso, y nosotros con eso podemos tener una idea si hay algún tipo de obstrucción coronaria o algo que haya pasado desapercibido y podemos actuar haciendo prevención. Entonces aquí está, la profilaxis, aquel apasionado, lo que tiene que hacer antes de comience el Mundial es hacer un electrocardiograma de esfuerzo, dice el titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿no? Que me parece que además es un gran título. Mario, aquí tengo nuestro especialista en temas de ciencia que le quiera hacer alguna pregunta. Pablo, por favor. ¿Cómo Hola no? Mario, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Un Quería gusto. preguntarle si, en relación a lo que decía antes, si lo contrario también puede ser cierto, es decir, si una buena actuación de la selección podría traer efectos benéficos para el corazón, por ejemplo. Bueno, es una buena pregunta. A ver, no tenemos medicina basada en la evidencia para contestar, pero siempre sabemos que, bueno, todo aquello que podría generar cierto grado de recompensa a la persona, libera lo que se llama endorfinas buenas, ¿no? Es como, nosotros tenemos un sistema, que es el sistema endocannabinoide, que es aquel que se activa, está en el sistema nervioso central, se activa, por ejemplo, ante las cosas buenas, se activa, es muy frecuente escuchar, bueno, el comer el chocolate, la recompensa, ¿no? O algo muy importante, hacer actividad física. Una de las prescripciones típicas que se llevan mis pacientes de la consulta es salga y haga actividad física, porque eso libera endorfinas. Bueno, estas endorfinas son benéficas y está demostrado que liberar estas endorfinas, bueno, ayudan a regular la presión arterial, ayudan a regular, a bajar el azúcar, ni hablar de lo que es, bueno, el control de la obesidad, ¿no? Entendiéndose por un buen peso corporal, por un peso corporal sano, regulan los niveles malos de colesterol, con lo cual todo eso ayuda sin ninguna duda a cuidar el sistema cardiovascular.
si la pelota de Messi hubiera entrado unos centímetros más hacia el lado del arco en la final contra Alemania en el 2014, podríamos estar hablando de esos beneficios entonces. Habría que haber hecho un estudio prospectivo, es muy interesante. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Acabamos de hablar Bueno. con el doctor Mario Boskin y vamos a despedirlo con la misma canción que lo recibimos al doctor Boskin, que es la de Corazón Partido de Alejandro Sanz. Hasta un próximo encuentro, doctor. Muchas gracias. Hasta la Esperamos no próxima, verlo placer. por mucho